El domingo pasado nosotros estudiamos el libro Hechos, capítulo 20, versículo 1 al 6, donde Pablo sale de Éfeso y pasa a Macedonia, recorre toda esa región de Macedonia, llega a la ciudad de Corinto. Desde luego de Corinto regresa otra vez por tierra y pasando Filipo, donde estaba Lucas, y Lucas juntan a Pablo desde Filipo, regresa junto Pablo a Troa. Esa ciudad Troa, según versículo 6, Pablo y su grupo estuvieron una semana, 7 días. Hoy lo que vamos a estudiar es de esos 7 días que estuvieron ellos allí, de sexto días, de la noche hasta día siguiente, último, séptimo días. Eso es lo que vamos a estudiar. Ahí ocurre un terrible accidente, un joven Eutico, y escuchando prédica de Pablo se queda dormido, porque prédica fue larga, y se queda dormido y se cae de tercer piso para abajo y muere. Así que espero que cuando yo predico, enseño la Biblia, no duermen, no vaya a dormir, porque yo no tengo esa capacidad de Pablo a hacer vivir a ustedes. Y se va a quedar ahí. Pablo sí hizo levantar a ese muchacho. Vamos a pedir a Espíritu Santo esa expectativa de que qué tipo de enseñanza nos van a dar hoy. Ese tesoro, vamos a salir juntos búsqueda de ese tesoro. Vamos a leer el versículo 7 al versículo 12, libro Hechos capítulo 20. Hermana Milesi, hermano Ruiz, comienza a leer. En el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Versículo 7 comienza una palabra, dicen primer día de la semana. ¿Qué quiere decir primer día de la semana? Para los judíos, el día de reposo, después del día de reposo, es considerado primeros días. Lo que quiere decir aquí el domingo. Primer día de la semana, el domingo. Quiero hablar un poco sobre ese primer día de la semana de nosotros, ese concepto, antes de entrar estudio de lo que ocurrió aquella noche. Nosotros siendo cristianos también pensamos ¿qué día es el primer día de la semana? Dicen lunes. ¿Por qué lunes comienza a trabajar? Entonces le dice lunes es el primer día de la semana. Pero aquí Biblia dicen primer día de la semana, no lunes, sino para los creyentes el domingo. Es domingo el día del Señor. Después que Dios me convirtió cristiano, ser cristiano, todo ese concepto, palabra, Dios empezó a cambiarme a mí. Concepto que yo tenía antes de conocer Cristo y concepto que yo aprendí en Cristo eran totalmente diferentes. Paz, felicidades, de propósito de vidas, éxito, todo fueron cambiados. Igual, buen vivir. Buen vivir no significa tener dinero y tener buena casa. Así, nosotros hoy, primeros días de la semana, eso tenemos que corregir, de acuerdo con la Biblia. Eso nos va a dar una buena enseñanza. Sabiduría, vivir mejor esa vida que Dios nos ha dado. Fíjate lo que decía aquí. ¿Por qué yo quiero hablar primer día de la semana? Porque aquí hay una importante enseñanza.
importante enseñanza. Porque el primer día de la semana reunían, celebraba. ¿Sabe que toda la iglesia cristiana celebran no el día de reposo, sino el domingo, llamamos Día del Señor? Porque para iniciar las iglesias ocurre dos acontecimientos importantes, que es uno, Jesús resucitó el día domingo, y también venida de Espíritu Santo, día de Pentecostés, fue el domingo. Entonces celebramos. Sin esos dos acontecimientos no puede iniciar la iglesia. Por eso desde iglesia, desde el primer siglo, aquí lo que estamos viendo de esa iglesia de Troa, también está reuniendo el domingo. Nosotros cuando vemos esto, la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, apóstol Juan dice, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, en el día del Señor. El domingo, la iglesia, los cristianos de la iglesia primitiva del siglo I, ya diferenciar día domingo, diciendo el día del Señor, diferenciar con día de reposo, reunía ese día, celebraba el servicio. ¿Por qué le digo es importante a nosotros saber qué es primer día de la semana? Primer día de la semana no es lunes, es el día domingo, día del Señor. ¿Qué hacemos día del Señor? Venimos a iglesia y adoramos, alabamos, escuchamos, aprendemos la palabra de Dios. Eso nos enriquecemos y con esa fuerza nosotros salimos a vivir. Le voy a decir de creación del hombre. Cuando vemos Génesis capítulo 1, cuando Dios empezó a crear, ¿cuántos días tardó Dios? 6 días, ¿no? Último día, después de crear todo, crea Dios el hombre, que es última su creación, 6 días. Día siguiente, el 7º día, Dios bendijo, puso, ¿qué día? Día de reposo. Ahora le hago pregunta a ustedes. Entonces, para hombres, ¿qué fue primer día para hombres? ¿Qué fue primer día para hombres? ¿Qué hizo el hombre primeros días? 6º día fue creado, primer día para hombres, día de reposo. Día de reposo. ¿Qué hacía día de reposo? No solo dejar de trabajar, sino acercar a Dios, por lo menos acercar a Dios, tener comunión con Dios. Así fue creado primero hombre Adán. Nosotros debemos empezar así una semana. Primero descansando con el Señor. Tenemos que empezar ese reposo, descanso. ¿Qué es lo que quiere decir ese descanso y día de reposo? Tener relaciones con Dios. Ahí viene descanso. Mire, vemos Mateo capítulo 11, versículo 28. Léalo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mire, Jesús dice, venid a mí todo lo que es cargado y trabajado. Yo os haré descansar. Es palabra del Señor. Nuestro descanso, reposo, solo podemos obtener en Cristo, en el Dios. Dios quiere que nosotros arrancar una semana así. Mire, con esa fuerza que recibimos en el Señor y luego salir a trabajar, segundo día, el día lunes. Con esa fuerza nosotros salimos a trabajar y así podemos tener los cristianos, creyentes, una vida victoriosa. Si no hace así, nuestro concepto no cambia, entonces sale a trabajar día lunes como primeros días. Entonces hay que trabajar con mi fuerza, con mi capacidad, que termina mucho fracaso. Cometemos pecados y llega domingo pegando golpe al pecho y pidiendo perdón. No podemos seguir viviendo así. Tenemos que entenderlo, qué significa primero de la semana, el domingo, el día del Señor. Tenemos que fortalecido por el Señor, en reposo con el Señor. Mire, ese no es solamente el día domingo. Mismo un día iguales.
Mire, vemos Génesis capítulo 1, versículo 5. Léalo. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Mire, ¿qué dice ahí primero día que enseña Génesis? Vino la noche y llegó la mañana. O sea, nosotros tenemos concepto de un día, comienza la mañana, termina la noche. No, Biblia dice, comienza la noche, termina el día. Diferentes. Por eso, si queremos pasar bien un día, hay que pasar la noche. Mire, acuerdo con eso horario de judíos, comienza a 6 de la tarde. Normalmente 6 de la tarde, ¿qué hace? Los hombres regresan del trabajo a su casa. Debemos entender, ese día está empezando. O sea, al llegar a su hogar, está empezando un día. No debe venir con así, medio arruinado, con esa carga y viene pendiente con quién pelear. No. Es que viene a empezar un día con familia, compartiendo con Dios y así descansar con la familia, donde hay amor, donde me acepta como soy, no del trabajo. Ahí necesitamos descanso y descanso el Señor. Finalmente la noche y reposamos, descansamos nuestro físico y luego día siguiente sale, cuando levanta, sale a trabajar. Si entendemos esto, no podemos quemar nuestro tiempo de seguir adelante frente a televisión, no quiere hablar con nadie porque está cansado. Nosotros podemos vivir mejor el día. Eso es concepto, lo que enseña primero de la semana, primero del día, cuando comienza. Espero que cambiemos nuestro concepto de eso, primero día y primero, ¿qué es? Primero semana, primero del día. Bien, versículo 7, el Pablo dice que nos reunimos para partir el pan. ¿Sabe qué es partir pan? Lo que significa estaba celebrando cultos, está haciendo Santa Cena el Pablo allí. Nosotros podemos ver más adelante cuando mueren, versículo 11, y cuando mueren de ese joven, Pablo lo hace revivir. Y entonces, ¿qué hice? Inmediatamente subió, partió pan, comió y siguió predicando. O sea, era como un culto largo ese día. Ahora, ¿por qué fue tan larga esa? Porque día siguiente, Pablo estaba planificando salir de Troa, viajar a otro lugar. Aquí podemos ver corazón de pastor como Pablo. Pablo, su corazón de pastor. Porque él no sabe que cuándo puede volver a regresar a esa ciudad Troa. Porque siempre él vivió bajo amenaza de la muerte. Y él no sabe lo que va a ocurrir su mañana. De igual manera, nosotros tampoco sabemos qué es lo que nos va a ocurrir mañana. Miren lo que es coronavirus. La familia nunca pensaba que esa separación, que no se puede ir a visitar familia. Mira el Chon y yo iguales, no pude viajar. Tengo un vecino que amiga de ella, tiene una hija grande, trabaja en una multinacional, enviaron a Corea para trabajar y resulta que se enfermó, lo llevaron a clínica y detectaron leucemia. Y con esa noticia empezó a revisar e investigar toda la familia porque necesitaba hacer trasplante de médula y un hermano que era igual. Entonces mamá quiere viajar con ese su hijo para ayudar a su hija, pero no puede ir. Tiene más de más de un mes están. Es que no sabemos qué es lo que ocurre mañana. Entonces, ante esas situaciones, ¿cómo debemos vivir hoy nosotros? Hoy. Mire, como Pablo vivió cada día como si fuera su último día, por eso él tardó en enseñar las Biblias. Y nosotros también debemos aprender esa sabiduría, vivir nosotros hoy como si fuera último día de mi vida. Si aprendemos esto,
podemos obtener son dos enseñanzas que pueden ayudar mucho a nuestra vida. Primero, el tiempo convierte muy valioso. Si yo sé que mi vida es hoy último, yo no voy a malgastar mis tiempos. Y me queda pocas horas, no voy a estar viviendo, terminar emborrachado. Y mire, conozco un testimonio. Una persona se enfermó, fue el médico. El médico le dijo, caramba, señor, usted lamentablemente tiene una enfermedad terminal. La persona, preocupado, asustado, le dijo, doctor, ¿cuánto me queda? El médico dice, usted queda quizá 3 meses. Entonces regresan, comienza a preparar su final, porque el médico contundentemente le dijo, le queda 3 meses. Pero él pasó 3 meses, no murió. Y no solo que no murió, sino no tenía síntomas de morir. Entonces él visitó otra vez el mismo médico. Le dijo, doctor, aquí estoy, examíname. El mismo médico examina. Y luego le dijo, caramba, señor, no sé cómo pedir disculpas, 1000 perdón, estoy muy apenado, mi diagnóstico fue errado. Yo cometí error. Yo no sé cómo pedir disculpas a usted porque lo hizo sufrir terriblemente. Cuando escuchó esto, ese hombre le dijo, no, doctor, muchas gracias por su error. Gracias por su error. Si no fuera esto, yo no hubiese aprendido a vivir. Ese 3 meses, yo viví de verdad de mi vida. Gracias, doctor. Así, nosotros sabemos que hoy es último día de mi vida, mucha cosa va a cambiar. El segundo, si pensamos así, nosotros podemos hacer cosas difíciles. Por ejemplo, en mi caso, cada vez hay cosas que no me gusta hacer, bueno, hay varios, ¿okay? Hay varios, pedir disculpas, decirle que es mi error, o atender a aquella persona que no me quieres. Bueno, hay cosas. Entonces, yo pienso, hoy puede ser el final de mi vida. Esto es último mi trabajo. No sabemos. Cada vez que pienso así, me nace fuerzas y pude cumplirlo. Así que para nosotros entendemos esto, no podemos decir hasta mañana. Quien puede decir hasta mañana, solo Dios, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana. Pablo así vivió como si fuera cada día su final. Y ese tiempo tan importante, Pablo no sabe lo que va a ocurrir, no sabe que cuándo va a volver a regresar a esa iglesia a Troa. ¿Qué es lo que Pablo hizo? Puede ser último su ministerio, enseñar palabra. Enseñar palabra hasta la noche. Y después de este terrible accidente, después de superar ese accidente, ¿qué hizo Pablo? Volvió a enseñar la palabra. ¿Sabe que ese versículo que estudiamos nosotros? A lo mejor muchos piensan, llama esa atención del milagro que hizo el Pablo. Pero en realidad, los mensajes que está ahí es más importante el milagro, es importante de aprender palabra de Dios. Eso es lo que dedicó el Pablo. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 31-32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mire, aquí dicen, Jesús estaba diciendo, esta palabra dirigió a los judíos, quien creían en él, a Jesús. ¿Por qué Jesús le dijo a judíos, quien creían a él? Porque los judíos mal entendió la palabra y por eso estaba encerrado. Ellos creían que era libre, no era libre, sino estaba esclavo, atado su paradigma vieja. Jesús dice que conozca la verdad, lo que significa su palabra, conocer Jesús,
Así podemos conocer la verdad, lo que significa la palabra. Esa palabra lo va a hacer libre a nosotros verdaderamente. Mire, aquí en Venezuela, la cultura católica, hay muchos paradigmas que no tienen fundamento la Biblia. Pero gente tiene miedo a romper porque no conoce la palabra. Nosotros debemos aprender esas palabras para poder ser liberados realmente. Y por eso, continuamente, cuando nosotros estudiamos la Biblia, los apóstoles, propio Jesucristo, enfatiza importante de palabra, o sea, aprender la palabra, entender sus significados. Y leemos versículo 8 al 10, otra vez. Leemos 8, 9 a 10 de versículo libro Hecho. En el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Éutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Mire, es un terrible accidente. Ese muchacho estaba en ventana, el aposento, ventana un poco más alto, entonces equivale como tercer piso, se vino abajo y murió. Pero Pablo enseguida bajó, le dijo, no se alarme, está vivo. Alguien puede pensar que no, ese joven no estaba muerto, sino estaba, perdió un ratico conciencia. No. Quien escribió esto es Lucas. Su profesión es médico. Lucas dice que recogió muerto, lo que quiere decir murió de verdad. Este muchacho murió. Ahora, si eso ocurre en nuestra iglesia, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará? Cuando los cristianos ocurren cosas como una tragedia, como un problema, ¿cómo interpretamos esto nosotros? Eso sucede. Yo conozco casos de hermanos para irse a asistir a iglesia, servicio, sufre tremendo choque. Y trata de hacer bien, servir el ministerio, suceden accidentes que puede llamar hasta tragedias. ¿Cómo nosotros interpretamos esto cuando ocurre? Lo que le dije varias veces a ustedes, en ningún momento la Biblia le dicen, los creyentes está exento de accidente o no va a sufrir. No dicen esto. Lo que quiere decir que es, los creyentes igual que no creyentes, puede venir cosas difíciles, accidentes, pero importante es, yo vi, después que conocí a Cristo, todo ese accidente, tragedia, tiene otro significado, otro sentido. Es que no hay una tragedia para los creyentes, porque Dios Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, ese Dios entregó vida de su Hijo, sacrificó por mí, por ustedes. Tiene absoluto control ese Dios. Si Él permitió que me pasara un accidente o un sufrimiento, eso no es para mal. Existe un propósito. Lo que quiere decir, en Dios solamente hay buen propósito de buen Dios. Lo que dicen, por eso, Romanos capítulo 8, versículo 28, leemos: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mire, el diablo, Satanás, sí agrega en nosotros dificultades y puede producir un accidente, pero para nosotros, Dios dispone toda esa cosa para bien, convierte al final una bendición. Le voy a dar un testimonio de Iglesia Coreana en su nacimiento. Iglesia Bautista Coreana, para fundar, necesitaba miembros fundadores
y ese miembro tenía que ser bautizado. Y ese día yo me bautizó. Entonces decidimos, eso hace como 40 años, salimos a hacer bautizo en Playa Los Caracas, en el litoral central. Final de carretera, pavimentado, ahí una playa bonita, Playa Los Caracas. Decidimos hacer madrugada. Cuando naciendo sol, plan era así, naciendo sol, hacer bautizo en la playa. Pero resulta que esa noche, madrugada, llovió mucho en madrugada, que una caravana como 12 carros estaba yendo para allá y hay un carro no llegó. Entonces mi hermano Paul, hoy el pastor de iglesia en Dallas, el Paul y con otro joven aquel tiempo y salieron a buscar, averiguarlo y no regresa él. Resulta que él sufre un accidente inexplicable, pero destruido camioneta completa. Vaciaron 2 cauchos delante, o sea, un caucho, o sea, el lado de derecha, caucho adelante y derecha de atrás vaciaron. Y él perdió control, chocó, aquí había una construcción de apartamento, chocó un muro de piedra y brincó camión y terminó chocando un silo para mezclar cemento y chocó. Así que cabina de camioneta está así arrugado. Nada más viendo el vehículo, los vecinos decían, ¿quién murió allá adentro? Pero gracias a Dios, ni mi hermano, ni mi otro joven salió ileso. Pero tremendo problema, accidente sucedió ese día. El diablo intentó obstaculizar el nacimiento de Iglesia Bautista Coreana. Cuando vimos esto, hubiese nosotros parado allí, Iglesia Bautista Coreana no nace. A lo mejor no existe hoy. Pero cuando viendo esto, nosotros vimos, caramba, Iglesia Bautista Coreana no va a ser una iglesia de lo más iglesias, sino va a glorificar a Dios. Por eso el diablo no podía estar quieto. Nosotros tenemos que continuarlo. Le decimos aleluya y continuamos, hicimos bautizo. Única diferencia, no pudimos bautizar en madrugada, sino tuvieron que bautizar casi mediodía con sol caliente. Pero gracias a Dios pudimos lograrlo. Sucedió más obstáculos, le diré otras ocasiones, pero así nació Iglesia Bautista Coreana. Gracias a esa iglesia, esa iglesia puede financiar más de 100 seminaristas del seminario teológico. O sea, más de 100 pastores, gracias por el apoyo de Iglesia Coreana, pudieron graduar. Hoy está sirviendo la obra del Dios, apoyo del Ministerio de Amazonas y las otras de obra de Dios. Igual, como usted sabe que 2009 incendio de ensambladora de moto. Mire, ese incendio sin duda es una tragedia desde el punto de vista secular, pero gracias a ese incendio tuvimos que ampliar mucho más grandes y por eso ensambladora pudo convertir el año 2013, superando apenas 4 años después de esa tragedia de incendio que se veía la gente que hablaban, pero Empire del ensambladora convirtió el segundo ensambladora más grande de América. América es después de Honda de Brasil. América Sur y Norte convirtió segunda ensambladora más grande. Durante 39 años mi vida en Cristo, siempre yo experimento y sigo experimentando estos. Diablo y Satanás nos obstaculizan, nos tentan. Pero Dios Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, siempre dispone toda esa cosa para bien. Así que no hay que temer, hermanos. Lo que sí vamos a aprender, ¿qué es lo que hizo el Pablo? Y quiero terminar el estudio hoy aprendiendo esos 4 puntos del Pablo. Cuando muchachos caen, mueren, ¿qué es lo que hizo Pablo? Vamos a aprender esa actitud. Pablo no se asustó.
Pablo no decepcionó, sino él creyó al Señor, a Dios. Él no dijo, caramba, ¿por qué yo prediqué tan tarde? ¿Hizo dormir a alguien? No, él no quedó sorprendido, él creyó a Dios. El segunda su actitud, ese corazón del pastor, un deseo anhelo por ese de Eutico. Fíjate, él dice que la Biblia, versículo 10, dice, se echó sobre el joven, lo abrazó. ¿Sabe? Judío, acuerdo lo que es su creencia, enseñanza. Judío, una vez se muere cadáver, no debe tocarlo. Persona que toca ese cadáver queda impuro. Pero Pablo aquí cuando lo ven, él rompe ese paradigma, porque tenía ese anhelo por ese muchacho. Se echó encima y abrazó, o sea, unió con ese cadáver su cuerpo. Lo que puso es que Dios, poniendo ese anhelo de él, expresando a Dios con esa actitud, diciendo, uniendo como si fuera que él quiere cambiar su vida con ese muchacho. El tercera actitud de Pablo, oró. Eso es orar a Dios. Así que cuando nosotros tenemos dificultad, es un tiempo, un señal de orar, un mensaje de orar. El cuarto, versículo 11, y dicen así, luego de volvió a subir, partió el pan y comió, que dijo, siguió hablando hasta el amanecer. El Pablo no interrumpió, no abandonó, sino continuó lo que estaba haciendo. Él participó en Santas Cenas, y porque Santa Cena es la mejor manera de explicar sobre vida de Jesucristo y su obra hacia nosotros. Y continuó. Mire, el Pablo, aquí, lo que viendo el Pablo, una vez más, es importante de aprenderle la palabra, estudiar palabra. Fíjate, no solo Pablo, Jesucristo cuando después que resucitó, durante pasando 40 días, Jesús no sanó ninguna persona más. Lo que Jesús dedicó 40 días, último su día, fue enseñar las palabras. Así, nosotros tenemos que aprender, esa es la razón de aprender, esforzar a aprender la palabra, porque eso es lo que lo que no le gusta. El diablo más no le gusta es que creyentes conozcan palabra correctamente. ¿Por qué? Persona que conoce palabra, es verdad, libera. Él no puede tumbar a esas personas. Así que aprendemos esa cuatro actitud de Pablo. Y final, versículo 12, Eutico puede ser un momento, convertir símbolo de tragedias de la obra y convierte como un notorio testigo de las obras. Mire, él dio consolación de su resurrección, consolación, glorificó a Dios. No hay tragedia en Cristo Jesús. Estamos viviendo quizá coronavirus, algo. Esa situación que está, no es tragedia, es un propósito de Dios cada uno de nosotros. Debemos más bien abrir nuestro oído, nuestra sensibilidad espirituales, recibirle ese mensaje de Dios a través de Espíritus Santos. Vamos a orar. Lo que aprendimos hoy, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy, son 6 versículos. Aprendimos qué significa es primer día de la semana. Cómo debe empezar un día. Y vivir como Pablo, último día de mi vida. Lo que actitud de Pablo, Padre, ayúdanos nosotros a aprender, a aplicar nuestras vidas. Recibir esa bendición que tú estás preparado. Gracias por amar tanto. Gracias lo que tú eres.
un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Dispone toda esa cosa para bien a quien tú lo amas. Muchas gracias, Padre. En nombre de Jesús, amén y amén.